Muy buenos días, Presidenta del Congreso de la República y su mesa directiva. Muy buenos días, señores congresistas, colegas del Ejecutivo. Quiero empezar agradeciendo el trabajo colaborativo, profesional que hemos tenido con la Comisión de Presupuesto de este Congreso. Así que reconocemos ese esfuerzo por trabajar para que tengamos leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio consistentes con las necesidades del país. Empecemos con la presentación, por favor. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Debemos decir que nuestro país es un país pequeño y abierto. Nuestro Producto Bruto Interno es como 220.000 millones de dólares, ¿no? Aparentemente es un número grande. Ese número grande, sin embargo, es apenas 0.3% del Producto Bruto Mundial. O sea que somos pequeñitos. Y además de ser pequeños, somos abiertos. Eso significa que las circunstancias internacionales nos afectan con mucha fuerza. Hay muchos trabajos de investigación que nos dicen que alrededor del 50% de lo que pasa con nuestra economía no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, sino tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Por eso que cuando se hace política económica hay que estar muy pendientes de lo que pasa en el mundo. Siguiente lámina, por favor. Y el mundo, como nuestro país, evidentemente en este año tiene problemas. Como pueden ver en la lámina, la tasa de crecimiento del PBI mundial se va a caer como no lo había hecho hace muchas décadas. Cuando el mundo no crece, cuando el mundo no cae, la demanda por nuestras exportaciones disminuye. No podemos exportar, no tenemos acceso a los mercados. Entonces estamos en una situación donde el contexto internacional no nos está favoreciendo. Felizmente se ven algunos brotes de recuperación y esperemos que el año 2021 sea mucho mejor. Siguiente lámina, por favor. Una de las variables que nos comunica con el mundo son los términos de intercambio. Los términos de intercambio es una razón entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. Afortunadamente no nos ha ido tan mal con este indicador, porque si bien es cierto que el precio de las exportaciones han descendido, también lo han hecho el precio de las importaciones, de tal manera que por este lado, felizmente, 2020 no ha sido un mal año. Eso con relación al contexto internacional. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. El escenario local, por todos es conocido, es el escenario de la COVID-19. En la lámina que vemos al frente podemos ver la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de los meses de este año 2020. Podemos ver la virulencia de la caída en los meses de la cuarentena, abril, mayo, junio especialmente. La buena noticia es que estas caídas dramáticas, fuertes, son cada vez más pequeñas, así que esperamos que en los siguientes meses estas caídas sigan reduciéndose y esperamos que para fines de año o principios del siguiente ya observemos tasas positivas de crecimiento económico. Tenemos un primer semestre malísimo, un segundo semestre menos malo, se proyecta que el PBI peruano va a caer en 12%. Cabe advertir que en la foto de mitad de año el Perú aparecía como una de las economías con las caídas más fuertes en el mundo. En la foto del fin de año hay otros países que van a terminar peor que nosotros y creo que la perspectiva es que el Perú se recupere un poco más rápido que el resto. Siguiente lámina, por favor. Cuando la producción se cae, el empleo tiene que hacerlo, porque la producción, el empleo están estrechamente relacionados. Las caídas en el empleo incluso son más dramáticas que las caídas en la producción. Abril es espectacularmente dramático. El empleo en Lima se cayó en 70% con relación
a abril del año anterior. Otra vez, como en el caso de la producción, que se está recuperando, o mejor dicho, está cayendo cada vez menos, está pasando lo mismo con el empleo. El empleo no se recupera inmediatamente. Vamos a esperar una recuperación sostenida del PBI para observar tasas positivas de crecimiento del empleo. Siguiente lámina. Esto es lo que les decía con relación al Perú y otros países. Esta lámina, la línea roja, nos muestra lo dramático que fue para el Perú marzo, abril, mayo, con caídas de las más fuertes en el mundo. Pero podemos ver también que en los últimos meses la recuperación es más rápida que en otros países del mundo. Por eso les decía que en la foto de mitad de año aparecíamos muy mal y tenemos la perspectiva en el gobierno de que en la foto del fin de año y en la foto del siguiente año vamos a ver una economía peruana recuperándose, esperemos a pasos acelerados. Siguiente lámina. Hay algunos indicios de que la economía está recuperándose. El Producto Bruto Interno, tenemos datos solamente hasta septiembre, pero tenemos otros indicadores para octubre o para noviembre. La inversión pública, por ejemplo, estuvo paralizada. Nunca antes en la historia del Perú habíamos observado una caída de 73% en la inversión pública. Evidentemente es la pandemia, las políticas de distanciamiento físico, pero podemos ver con optimismo, con cierto optimismo, que ya la inversión pública está agarrando un ritmo normal. El Perú, felizmente, a diferencia de otros países, no tiene problemas para financiar su inversión pública, de tal manera que ya estamos observando una recuperación muy interesante de la inversión pública, que tiene la característica de que no solamente dinamiza la demanda, sino también crea infraestructura para el largo plazo. Siguiente lámina. Otro indicador es el de la producción de electricidad, porque las fábricas producen con electricidad. Podemos ver también como en los peores meses, abril por ejemplo, hubo una caída fortísima de la producción de electricidad. En octubre está ligeramente negativo, noviembre seguramente ligeramente positivo y esperamos seguir en esa senda. Siguiente lámina. Por último, un indicador de cómo va la economía en el corto plazo son las ventas de cemento que tienen que ver con el sector construcción. Abril, esas cifras no las vamos a volver a ver nunca más, 99% de caída, ¿no? O sea, prácticamente la economía estaba absolutamente parada. Y otra vez se muestran indicios que nos dan cierto optimismo de recuperación. Ya tenemos cifras positivas en septiembre, octubre y seguro que noviembre. En resumen, en la economía lo peor ya pasó. Siguiente lámina. Ahora voy a exponer un tema que usualmente no se expone cuando uno tiene que presentar leyes de presupuesto, pero que es importante que entendamos ¿qué es lo que hacen los países que han logrado avanzar sustantivamente en el mundo? Siguiente lámina, por favor. He pedido a mi equipo del ministerio hacer un gráfico donde mapeen en el mundo y nos digan en las últimas 3 décadas cuáles son los países que más han avanzado. Y ahí tenemos los obvios, pues no, China, Corea del Sur, Hong Kong, etc. Entonces, son países que han crecido por muchísimo tiempo y son países que han podido avanzar. Obviamente lo que se quiere es que el nivel de vida crezca, que los países se desarrollen más, pero no hay manera, no se ha descubierto ciencia aún al respecto, de que eso se consiga sin que el Producto Bruto Interno per cápita suba. No hay manera. Entonces, un indicador puede ser impreciso, pero importantísimo del crecimiento, del desarrollo económico, es la evolución del Producto Bruto Interno per cápita. China siempre es el ejemplo espectacular.
China en las últimas 3 décadas crece a 8 o 9%. De esa manera han sacado a 700 millones de soles de la pobreza. Entonces el crecimiento económico, el avance del PIB per cápita es un dato que no hay que subestimar. ¿Qué sería de nosotros si la economía no creciese? ¿Qué sería de nosotros si la economía estuviese como en los 80? La solución de problemas como la pobreza o la distribución del ingreso serían un problema teórico, porque no habría mucho que hacer al respecto. Siguiente lámina. ¿Qué hacen estos países que han podido avanzar tan rápido en las últimas décadas? Muchas cosas de sentido común. Uno, como somos una economía pequeña, no podemos tener un crecimiento sustantivo vendiéndonos entre nosotros, porque somos pocos y tenemos un ingreso per cápita pequeño. ¿Cómo hacen los países pequeños? Miran afuera, exportan, invaden el mundo. Así se avanza, especialmente a través del dinamismo de las exportaciones. No significa dejar de lado el mercado interno, pero el mercado interno no nos va a dar un dinamismo eterno, sostenido. Esos países que les he mostrado en la lámina anterior, todas son potencias exportadoras. Siguiente elemento, la producción lo hacen las empresas, lo hacen los empresarios, lo hace la iniciativa privada. Entonces, lo que hacen los países que avanzan son países que ofrecen un medio ambiente atractivo y estable para la inversión privada. La definición de atractivo no es absolutamente clara. Puede ser una economía Hong Kong, que es un ejemplo de libre mercado atractivo para la inversión. Puede ser Corea del Sur, una economía un poco más estatista, atractivo también para la inversión, pero reglas claras, predecibilidad, confianza es lo elemental. A veces en el Perú ya no nos damos cuenta de algunas cosas que tenemos porque lo vemos todos los días. Por ejemplo, si a un inversionista que viene al Perú quisiera saber cuál será la inflación acá a 10 años, dice 2%. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años, 20 años para ser precisos, hemos tenido una inflación de 2%. Y porque el Banco Central tiene una política que procura mantener la inflación en 2%. Ya no se preocupan los inversionistas de la inflación. Vayan a Argentina. ¿Cuánto será la inflación de diciembre? Sabe Dios cuánto será. Esos temas de predictibilidad son activos que de tanto verlo diario ya no lo valoramos, pero que son importantísimos para la inversión privada. Tercer elemento, evidentemente la maquinaria, el equipo que se genera a través de la inversión privada no podría funcionar apropiadamente sin un capital humano apropiado. Y para eso la educación, la salud, la nutrición son importantísimas. Y allí la labor del Estado es importantísima. Pero para gastar más en salud, en educación y en nutrición hay que tener dinero. Y el dinero viene de la recaudación. Y la recaudación viene del crecimiento económico y la política tributaria. Así que este círculo de la recaudación y el crecimiento es un círculo que siempre hay que tener en mente. Y por último, los países que hemos visto en la muestra son países fiscalmente sólidos. Son países que no están sobreendeudados. Aquí hay que hacer una pequeña distinción porque países como Estados Unidos o Japón tienen deudas públicas inmensas. Estados Unidos tiene una deuda pública de 150% del Producto Bruto Interno. Tremenda deuda. Japón debe estar por el 200-250%. Nosotros tenemos 28% de deuda pública. Entonces muchos críticos dicen, ¿y por qué no 50? ¿Por qué no 60? ¿Por qué si los japoneses y los americanos tienen, por qué no nosotros? Porque en Estados Unidos, su MEF se financia a través del bonos del Tesoro americano. Esos bonos del Tesoro americano tienen riesgo cero.
Nadie va a dudar de esos bonos. Todos van a seguir comprando. Todos los bancos centrales tienen sus reservas en bonos, porque son confiables. Y el bono japonés, seguramente los japoneses se suicidan antes de dejar pagar deuda. En cambio, en América Latina somos distintos. Países vecinos cada 10, 20 años dicen no voy a pagar deuda. Nosotros hicimos eso en los 80s. Por eso que nosotros estamos obligados a tener una deuda pública relativamente baja. A eso le llamamos países fiscalmente sólidos. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el rol de la política fiscal? ¿Qué debe hacer el MEF en términos macroeconómicos? Siguiente lámina. Tiene dos roles que es importante explicar. Un rol es estabilizador, contracíclico. ¿Qué significa tener una política estabilizadora, tener una política contracíclica? Significa que en los malos tiempos, cuando la economía está en recesión, cuando la economía tiene problemas severos, la política fiscal ayuda a que esos problemas no se hagan tan severos. ¿Cómo? Gastando un poco más, recaudando un poco menos. Y en los buenos tiempos, cuando ya la economía está creciendo por su propia fuerza, el MEF ya no debe ayudar, más bien debe ahorrar en esos buenos tiempos para utilizar los recursos en los malos tiempos. A eso se le llama política fiscal contracíclica. En los buenos tiempos, ahorrar para utilizar ese ahorro en los malos tiempos. Esa es una política fiscal sana. Evidentemente, no se puede ayudar a la economía cuando en el periodo previo no has ahorrado. Es como en las familias. Si no hemos ahorrado en los buenos tiempos, ¿cómo vamos a usar fondos que no tenemos en los malos tiempos? Siguiente lámina. Por eso que un lindo ejemplo es el año 2020, este año. Un año malísimo, que evidentemente la economía se cae, el PBI se cae, el empleo se cae y el gobierno tiene que ayudar. Y el gobierno ayudó como nunca. No solamente el gobierno, el Banco Central también. Pero es la idea de que las políticas macroeconómicas sean expansivas en los malos tiempos, que ayuden a la economía en los malos tiempos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque en los buenos tiempos hemos ahorrado los recursos para utilizarlos. Por eso que este año el gobierno ha gastado un montón, en parte porque por la epidemia, evidentemente, había que financiarlo, y en parte también para contribuir con los sectores muy vulnerables. Siguiente lámina. A la larga, les voy a mostrar a continuación, el tener una deuda pública baja rinde frutos concretos. Esa es la fotografía del año 2019. Un país, Perú, que tiene como 27% de deuda pública. Comparativamente, la deuda pública más baja en América Latina. Ahí pueden ver, hay otros países que tienen deudas mucho más altas. Entonces, en términos de política fiscal, en términos de lo que hace el MEF, en el corto plazo, el MEF cumple un rol estabilizador. Ayuda en los malos tiempos y se retira un poquito en los buenos tiempos porque tiene que ahorrar. A la larga, para un país es bueno tener una deuda pública relativamente baja. Entonces, ese es el rol de la política fiscal. Siguiente lámina. Lo que les decía, COVID-19, el empleo se cae, el PBI se cae, varias empresas en problemas. El MEF tiene que utilizar los recursos. El MEF tiene que tener un déficit fiscal, gastar por encima de sus recursos. Y vaya que hemos gastado como no lo hacíamos hace como 3 décadas. Como pueden ver en la lámina, el Perú tenía déficits fiscales bien bajitos, 3%, 2%, 1%,
Y este año vamos a tener casi 11% de déficit fiscal. Grande, grandísimo. Necesario, necesario. Pero la idea es que no puedes tener déficit fiscal todos los años de ese tamaño. La idea es ir reduciéndolo poco a poco. ¿Cómo pudimos hacer esto? Porque o bien teníamos los recursos o bien podíamos conseguir los préstamos para financiar este déficit. Hay países que ni siquiera han podido prestarse para financiar el déficit. Nosotros, felizmente, no hemos tenido ese problema. Siguiente lámina. ¿Por qué es bueno tener una deuda pública baja? Esto tiene que ver con las leyes posteriores que voy a presentar, pero amerita una explicación. La deuda pública de nuestro país en el año 1990 era de 89% del Producto Bruto Interno. Una deuda alta, altísima. Esa deuda, en este caso hay que reconocer a las gestiones de las 3 últimas décadas, ha ido reduciéndose paulatinamente hasta llegar al 27% en el año 2019. Y este año hemos tenido que endeudarnos, evidentemente la deuda ha subido y significativamente, pero veamos el periodo previo, el periodo pre-COVID. La deuda pública baja de 89% del Producto Bruto Interno a 27%. ¿Cuál es el beneficio de que esa deuda sea baja? Siguiente lámina. Uno de los beneficios más evidentes es que lo que paga el país en intereses de la deuda pública se reduce notablemente. En 1990, el Perú, nuestro país, usaba 9.1% del Producto Bruto Interno en pagar intereses. No estoy hablando de intereses más amortizaciones, solo intereses. ¿Cuánto es lo que gasta el país en inversión pública por año? Gobierno nacional, local, regional, más o menos 4%. O sea que en 1990, solo en intereses, utilizábamos como el doble de lo que el país gasta en inversión pública en un año. ¿Qué ha pasado en el año 2019? Pago en intereses 1.4% del Producto Bruto Interno. O sea que en estas 3 últimas décadas le hemos ganado como 8 puntos del PBI para gastar en otras cosas. De repente no las hemos gastado bien, pero hemos tenido los recursos, gracias a esta bajada en la deuda pública, para poder gastar bien. Entonces, ese es uno de los beneficios evidentes de tener una deuda pública bajita. Siguiente lámina. Ese es lo que nos cuesta cuando emitimos un bono. Pueden ver que cada vez más la tasa de interés a la que podemos emitir baja. ¿Por qué baja? Esencialmente porque nuestra deuda pública es bajita. Siguiente lámina. Acabamos de hacer una operación que de repente en este Congreso ha pasado un poco desapercibida. Los países cuando tienen déficits fiscales tienen que financiarlos. En los 90s, cuando nuestro país tenía una necesidad de financiamiento, no tenía muchas alternativas. En los 90 no sabíamos que existía la palabra bonos, no emitíamos bonos. En los 90 solo podríamos prestarnos de las multilaterales, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, o si eran montos pequeños de corto plazo, de la CAF. Así era. Cuando el gobierno peruano necesitaba endeudarse, iba al Banco Mundial y al BID. Y en el Banco Mundial y el BID le decían, converse primero usted con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos atendía y nos decía, muy bien, vamos a estudiar vuestro caso. A los 15 días o un mes se aparecían 15 funcionarios bien encorbatados en nuestro país a estudiar nuestra situación macroeconómica.
Luego de evaluar la situación macroeconómica, decían, este país tiene este problema, nosotros podemos apoyarlos para que el BID o el Banco Mundial les preste, pero ustedes me hacen A, B, C, D hasta la Z. No sé si recuerdan, los de mi generación, las famosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que eran cartas que el Perú tenía que firmar, así como un cliente desesperado firma una carta con un banco, igualito. El Perú no hacía su política macroeconómica. Está forzado a hacer quizá una política macroeconómica que no pensaba hacerlo, porque necesitaba los créditos. Actualmente, fruto de décadas de buen trabajo, ya no estamos en esa situación. Podemos prestarnos del BID cuando queremos, no nos ponen ninguna condición, más bien nos buscan. Podemos prestarnos del Banco Mundial, podemos emitir bonos en soles, podemos emitir bonos en dólares. Tenemos una gama de opciones. Y las tasas de interés que conseguimos emitiendo bonos son casi igualitas a las del Banco Mundial y del BID. Recientemente hemos hecho una operación histórica que no tiene que ver con esta administración, evidentemente, tiene que ver con el trabajo que se ha estado haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, con esta mezcla de circunstancias que nos ha traído una nueva administración que le ha dado cierta tranquilidad al país. Seguramente las buenas coordinaciones con el Congreso también influyeron. Este comportamiento a largo plazo de la deuda pública, entonces los culpables de este éxito son numerosísimos, pero es absolutamente exitoso en el mundo. Salió en la primera página del Financial Times. O sea, ¿qué se ha hecho? Hemos emitido 4.000 millones de dólares de bonos. 1.000 millones a 101 años. O sea, vamos a pagarlo en el año 2000, ¿cómo es? 3.000. 2121. Eso es. Esos bonos lo tienen unos 2 o 3 países en el mundo. Y a tasas de interés, siguiente lámina, por favor. Bajísimas, bajísimas. Endeudarse no siempre es bueno. En ciertas circunstancias hay que hacerlo. Pero si nos endeudamos a estas tasas, es una excelente noticia que hay que celebrarlo como país. Es culpa de todos nosotros haber tenido este ingreso fabuloso a los mercados internacionales. Perú, teniendo un bono a 101 años, hemos pasado al club de los países bien vistos internacionalmente. Insisto, la culpa lo tenemos todos, ¿eh? El premio es de todos, lo que hay que hacer es preservar esto y la culpa finalmente de esto es la deuda pública baja. Sin deuda pública baja, esto no se consigue. ¿Sí? Siguiente lámina. Y también la deuda pública baja permite, deben saber ustedes, que en el mundo los bancos de inversión hacen sus calificaciones, así como en la universidad, quinto superior, quinto inferior y todo eso. En el mundo las calificadoras dicen, estos tienen grado de inversión, estos no lo tienen. Cuando los grandes inversionistas miran al mundo, ya no miran a los que no tienen grado de inversión, porque es ocioso buscar ellos, miran a los que tienen grado de inversión. Perú tiene grado de inversión desde el año 2008, 2009 me parece, estamos en ese club. Y lo más interesante es que en los últimos tiempos, con la pandemia y la bajada de los precios de materias primas, etcétera, casi toda América Latina, sin excepción, han visto afectados sus ratings. A algunos los han sacado del club de los grados de inversión, a otros les han bajado la nota, a otros les han dicho tu perspectiva es negativa. Perú es el único país al que no lo han tocado. ¿Con qué tiene que ver eso? Otra vez, la deuda pública relativamente baja. Siguiente lámina. Bueno, ahora sí en materia. Normalmente los ministros de Economía venían solo a hablar de este tema, pero yo quería que tengamos un panorama, un entendimiento de para qué sirven estas leyes. Lo que sí puedo decir es que estas leyes son consistentes con esos grandes objetivos de la política fiscal,
que tienen que ser estabilizadoras, contracíclicas, pero al mismo tiempo, en perspectiva, deben procurar mantener una deuda pública baja. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ese es el presupuesto de la República, ¿no? Es un crecimiento modesto, evidentemente tiene que serlo así, porque la economía peruana se ha caído duro en el 2020 y no es que se va a recuperar totalmente en el 2021, no va a ser así. Por eso que el crecimiento del presupuesto es modesto. Siguiente lámina. Dicho sea de paso, antes de terminar, vuelve por favor a esa lámina. ¿Cómo así puede crecer el presupuesto? Tiene que tener detrás la recaudación. A la larga, el presupuesto tiene que estar atado a la recaudación. En el corto plazo podemos financiarnos con deuda. Y a la larga, la recaudación tiene que ver con el crecimiento económico y con lo que haga la política tributaria. Así que el crecimiento económico no hay que subestimarlo. El presupuesto no podría crecer sin crecimiento económico. Entonces no hay que subestimar el crecimiento económico. El presupuesto de este año pues es inmensamente más grande del que teníamos hace 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno ha crecido un montón en esos años. Entonces, ojo con subestimar el crecimiento económico. A veces se dice, el crecimiento económico sí, pero esto está mal, ¿no? En realidad hay que tener, digamos, una evaluación más precisa de la importancia del crecimiento económico. Siguiente lámina. Y tenemos pues las prioridades que exigen la coyuntura. Hay que seguir atendiendo la emergencia, no hemos salido totalmente de ella. La economía se nos ha caído fuertemente y el rol del Ejecutivo es contribuir a que esa recuperación sea más rápida y atender las prioridades que este gobierno ha manifestado. Siguiente lámina. Así están los recursos y su distribución. La fuente de recursos ordinarios es la fuente que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Entonces, en una economía como la del 2020, la recaudación se ha caído como en 30.000 millones de soles. Es un golpe durísimo. Por eso que en el año 2020 hemos tenido que endeudarnos para que el gasto no quede desfinanciado. Gasto de 100, que tenía detrás una recaudación, digamos, de 80 y en un endeudamiento de 20. El 80 se convirtió en 50. Hemos tenido que reemplazar, por eso que la fuente operaciones oficiales de crédito ha crecido y ha reemplazado la fuente de recursos ordinarios. Siguiente lámina. La coyuntura obliga a que el sector salud sea el que tenga el mejor tratamiento. Es un crecimiento muy importante del presupuesto del sector salud. En el sector agropecuario se observa un crecimiento alto. En realidad, el sector agropecuario tiene un presupuesto chiquito, entonces cuando hay algún proyecto importante, el presupuesto total salta fuertemente. Siguiente lámina. La distribución del presupuesto, ¿no? Aquí siempre hay observaciones de los señores congresistas en el sentido de que el presupuesto no es descentralista, ¿no? Aquí hay que hacer dos precisiones. Una parte importante de los recursos que reciben los gobiernos regionales y locales depende del canon minero. Y el canon minero depende del impuesto a la renta que pagan los mineros. Y el impuesto a la renta que pagan los mineros depende, entre otras cosas, de los precios mundiales de los minerales. En los tiempos en que los precios de los minerales suben fuertemente, por ejemplo, entre el 2003 y el 2008, el impuesto a la renta que paga la minería, petróleo y gas, crece inmensamente. Y por lo tanto el canon se multiplica. Y por lo tanto el presupuesto se vuelve descentralista. Pero es entre comillas. Esa no es una distribución que haya hecho deliberadamente el Ejecutivo, sino es la ley del canon. Entonces, no hay que sorprenderse
cuando la participación de las regiones o los municipios pueda decaer en ciertas circunstancias o pueda elevarse en otras circunstancias. El otro tema es, no todo es descentralizable. Entonces, en rigor, hay que ver de la parte descentralizable qué parte le corresponde a gobiernos regionales y municipios y qué parte al gobierno nacional. Cuando se hace ese cálculo, las cifras cambian sustantivamente. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Aquí no hay mucho que decir. Como había explicado, en el año 2020 tuvimos que endeudarnos porque la recaudación se nos cayó. En el año 2021 la recuperación de la recaudación no va a ser plena, entonces tenemos que seguir endeudándonos por un monto de 43.985 millones de soles. La buena noticia es que las fuentes de endeudamiento son felizmente variadas y no vamos a tener problemas en conseguir ese endeudamiento. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Finalmente, esta lámina lo que nos dice es el gasto, cómo lo financiamos. En parte con recaudación, en parte con endeudamiento. Esa es la ley de equilibrio financiero. En ese sentido, las propuestas de ley que el Ejecutivo ha presentado son propuestas de ley equilibradas. El gasto tiene un respaldo en la recaudación y tiene un respaldo en el endeudamiento. Siguiente lámina. En resumen, el objetivo final de nuestra administración es procurar elevar el nivel de vida de la población o por lo menos señalar los caminos para hacer eso, porque este es un gobierno de transición, ¿no? La política fiscal en una coyuntura como esta tiene que seguir apoyando la reactivación económica, tiene que seguir protegiendo a los sectores vulnerables, pero en perspectiva tiene también que mostrar las señales de que luego de ese déficit fiscal grande, fuerte de 2020, tenemos que mostrar una senda donde ese déficit fiscal debe retornar lo más rápido que se pueda a sus niveles normales. Entonces, estas leyes buscan ese equilibrio complicado entre, por un lado, apoyar a la economía y, por otro lado, recuperar la fortaleza fiscal cuyos frutos los he comentado en esta presentación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores congresistas, por escucharnos. Colegas, muchas gracias.